Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos los que están dándose cita en este momento, en esta charla que, bueno, pues hemos organizado para todos ustedes, ¿no? Estamos ya comenzando. Me gustaría mucho que me saludaran, así como Maru Licona de la Ciudad de México, que me digan si se ve bien, si se escucha bien, de dónde me están viendo, de dónde me están escuchando. El tema de hoy lo he titulado, eh, bueno, lo he titulado así porque se ha generado una inquietud interesante en relación a la forma en la que nacemos. He visto que hay un tema ahí en biodescodificación que es importante, sobre todo cuando hacemos el estudio transgeneracional, que tiene que ver con la forma en la que nacemos. Así que salúdenme, por ejemplo, Lorena García desde Puebla. En un rato abres la cámara. Conste, Lorena, ¿eh? Ya dijiste. María, bueno, Isabel. Ahora le voy a cambiar el nombre a María porque ya le había dicho que cada vez que la viera le iba a cambiar el nombre, ¿verdad? Isabel Granados, buenas noches desde California. Gracias, se escucha muy bien. Qué bueno que se escucha bien, Isabel. Usuario de Zoom, a ver si me dices tu nombre, usuario de Zoom. Se ve y se escucha perfecto, dice ella. Hanna Ortiz, hola, ¿cómo todo perfecto? ¿Cómo estás, Hanna? Un saludo para ti. iPhone, a ver si me dice también su nombre, iPhone. Buenas noches, saludos desde Los Cabos. Ah, qué rico, ¿verdad? Ha de estar bien rico por allá en este momento, Los Cabos, Baja California Sur. Saludos a los hermanos de por allá. Carla Villavicencio desde Mexicali, mira alguien más de Baja California, pero del norte. Saludos, Carla, de Mexicali, Baja California. Dalia Toledo, es un honor escucharte, hermano, desde Acumal, mi querida hermana Dalia. Un gusto que estés aquí, un honor para mí también que estés aquí. Y vamos a ver qué sale. Gracias desde Acumal, Quintana Roo. Hermoso también el Caribe mexicano, cómo no. Oscar, desde el Estado de México, un saludo, Oscar, un abrazo para ti. Adriana de Morelos, se escucha muy bien, gracias, Adriana. Vivo Y21D dice, hola, buenas noches, soy Ivonne. Ah, Ivonne, ¿cómo estás? Desde Ciudad de México. Marlene, buenas noches del Estado de México. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues a todos, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Grace Fer, buenas noches, un gusto verte. Te mando un fuerte abrazo desde la hermana República de Cuautitlán. Un saludo a la hermana República de Cuautitlán. Pues muchas gracias a todas. Vamos a dar inicio con esta charla, con esta conversación, con esta exposición. A ver qué les parece. Les invito a que, pues, si tienen dudas, apunten sus preguntas y al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas y con mucho gusto les doy voz o si me la quieren escribir por el chat también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de esto, de la importancia que tiene la forma en la que nacemos para la biodescodificación, este acontecimiento y para todos, sobre todo para el enfoque holístico que le damos a la biodescodificación pues tiene una importancia muy relevante. No solamente se trata de un evento aislado, mm, es un evento que constituye nuestro primer gran logro en la vida. Es ganarnos nuestra existencia. El tránsito desde el útero pasando por el canal uterino hasta abrirnos paso. El dolor que experimenta la madre como experimenta el hijo. Digo, las que sean mamás aquí sabrán a qué me refiero mucho mejor que yo, ¿verdad? Eh, entonces, ese evento para la conciencia no pasa desapercibido. De hecho, tiene una importancia relevante, ya les digo yo, ¿no? En donde vamos a encontrar que la forma en la que nacemos, las circunstancias de nuestro nacimiento. Y de hecho, antes, durante el periodo de gestación incluso, se puede programar o se puede condicionar la psique de manera inconsciente de una persona. Pasamos de un entorno seguro, de un entorno que estamos rodeados de agua, de líquido, para salir a un mundo totalmente desconocido.
aspiramos por primera vez el oxígeno, nuestros pulmoncitos que son unos, imagínenselo ustedes, unos globitos desinflados que nunca hemos utilizado desde el momento de nuestra concepción, al aspirar la primera bocanada de aire, se inflaman, se inflan y empezamos a utilizar estos órganos. Por eso el aire, en un contexto simbólico, simboliza la vida. En biodescodificación, por ejemplo, y sin salirnos tanto del tema, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio nos habla de la vida, del territorio. Respirar. La respiración consciente, que las que me hayan acompañado en las meditaciones lo enseñamos, ¿se acuerdan? La respiración consciente, que es diafragmática y no precisamente en la parte alta del tórax. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, desde ese momento en el que salimos del útero de mamá, el sistema nervioso del bebé registra sensaciones corporales, tensiones del entorno, estados de ánimo de mamá, de papá. Bueno, la unión con mamá es muy fuerte. Pasamos 9 meses en su útero, no es para menos, ¿no? Pero todas esas vibraciones, todas esas energías, todas esas circunstancias que acompañaron el parto, se quedan grabadas en memorias de nuestro inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? ¿Dónde está el inconsciente? Pues el inconsciente está justamente ahí en nuestro cuerpo, en esas sensaciones, en esas memorias que guardamos. Por eso nos conmovemos cuando vemos una película, cuando nos narran una historia, cuando recordamos, lloramos, nos vibramos, nos estremecemos, se nos pone chinita la piel. Es decir, nuestro cuerpo reacciona a esas memorias. Ahí se guarda el inconsciente. No son como recuerdos en sí mismos, porque la mente racional no tiene eso, no tiene registro de esos recuerdos, sino como memorias corporales, emocionales que tienen una profundidad. Y después, años después, pueden influir en la forma en la que una persona enfrenta la vida desde diferentes ángulos. Los desafíos, cómo se enfrenta a esos desafíos, cómo entabla esas relaciones, cómo transita los cambios en la vida. Ahí está la información. Les mandé dos encuestas. Primero, me pareció interesante, primero, que cada una me compartiera en una encuestita cómo habían sido las circunstancias de su nacimiento. Me pareció muy interesante que participaron 119 personas en la primera encuesta de una comunidad de 993. Esto es normal, ¿verdad? La gran mayoría de las personas en una comunidad o en un grupo de WhatsApp, pues como se les va, como que no revisan mucho su celular o como que no les interesa, está bien. Pero de esas 119 personas, 87 dijeron que habían tenido un parto natural, 22 habían sido por cesárea, 7 habían sido prematuras y 9 traían el cordón enredado. Luego formulé para las que son madres, para las que habían tenido ya hijos, cómo habían sido el parto, la llegada de sus hijos. Eh, Participaron ahí 129 personas de 993 y 63 dijeron parto natural. Fíjense eh, cómo se redujo drásticamente ese dato. Las que nacieron por parto natural ahora tuvieron hijos a los que tuvieron que intervenirles por cesárea, 80 personas dijeron cesárea, 14, perdón, partos prematuros y 27 cordón enredado. Para mí esto no es un dato aleatorio, ¿eh? Perdón ustedes. ¿Cómo en una generación se puede tener una manifestación de un parto natural en la gran mayoría y la siguiente generación tener una experiencia totalmente distinta? ¿No? Ahorita leo sus mensajitos, ¿eh? Ustedes pueden escribirlos, denme chance y ahorita los leo. Entonces, no estamos hablando de que, perdón, de que la forma en la que nacemos o las circunstancias de nuestro nacimiento determinen un destino fatídico, no. Recuerden que una de las premisas que yo tengo y que yo hago alusión es que no venimos destinados absolutamente a nada. Venimos programados, sí,
Venimos condicionados, sí, pero ese programa inconsciente se puede transformar, se puede modificar si se toma conciencia. Entonces no significa que el destino, si existe eso, esté determinado por esas circunstancias, pero sí que ciertos patrones emocionales o simbólicos pueden originarse ahí y pueden quedarse guardados en esa memoria de la que hablamos. No vamos a ahondar en esta charla de lo que vivió mamá durante el embarazo, que ya los que saben y los que han estudiado conmigo, los que hayan tenido algún acercamiento, saben que se llama proyecto sentido, ¿verdad? Sí sabemos lo que es el proyecto sentido. Entonces, el proyecto sentido es esas circunstancias de mamá emocionales que vivieron desde 2 meses antes de la concepción, todo el proceso de gestación y hasta el primer año de vida. Vamos a enfocarnos en este momento en las circunstancias a las vísperas del nacimiento. Entonces, las personas que nacieron por cesárea, que durante la encuesta de que en su propia experiencia fueron 22, pero que tuvieron hijos que nacieron por cesárea, porque son 82 las personas en la encuesta que me dijeron que habían tenido hijos por cesárea. Entonces, todas las que hayan, sí, que sean mamás y que hayan tenido hijos por cesárea, a ver si me pueden hacer me pueden mandar bueno, ahí el mensaje en el chat, díganme, yo tuve un hijo por cesárea, o con la manita ahí en la aplicación nos da la oportunidad de levantar la mano, pues para más o menos tener una estadística cercana, digo, un acercamiento nada más estadístico de quienes han tenido esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carmen dice, yo tuve 2 hijos por cesárea, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Porque en la encuesta del grupo, muchas personas dijeron que habían tenido. Tania, bebé nació por cesárea. Que dejen de decir que la cesárea es una Isabel dice también por cesárea. Es una intervención quirúrgica fantástica, ¿no? Porque pues muchos no estaríamos aquí, ¿no? Si no existiera la cesárea. Pero no es biológica, no es un proceso biológico, entonces tiene sus implicaciones de las que ya hablamos. iPhone dice, yo tuve 2 por cesárea, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hablar entonces de la cesárea. En términos simbólicos, recuerden. En términos simbólicos, la cesárea representa un pasaje que no se completa, una misión sin completar. Dice Isabel, yo nací en el 70. Bueno, eso lo leemos a ratito, leemos esos mensajitos. Con mucho gusto. Bueno, entonces decía yo que ¿se acuerdan que les dije que el nacimiento es nuestro primer gran logro? La cesárea parece ser que es la interrupción de ese logro. Es una intervención externa necesaria, porque en la gran mayoría bueno, hay que aclarar también una cosa, porque hace rato una compañera de la comunidad se acercó a mí y me decía que es argentina, y me decía, es que acá en la Argentina ya se programan las cesáreas. Ya llega al médico y le dice, a ver, pues véngase a tal fecha, y a tal hora, y órale, pum. Eso también pasa en México en muchas ocasiones. Ya el proceso de la labor de partos ya se ha interrumpido, sobre todo en el sector público, perdón, en el sector privado. Pues ya, ¿por qué? Porque genera mayor ganancia también, ¿verdad? No vamos a caer en la discusión de que si el sistema de salud, que si las farmacéuticas, que lo que sea, no, pero también nos vamos a mantenernos ingenuos de creer que la medicina también se ha convertido en un sistema capitalista, en un sistema económico. Entonces también los médicos, pues es un negocio, en vez de atender a 20 mujeres, atender a 40 mujeres en un día, ¿no? Es una cifra X, ¿eh? No, no me hagan caso. Pero el punto es de que programar esos partos, pues resulta más lucrativo. Entonces, al final, yo le decía a la compañera, pero aunque así sea, aunque vamos a evitar el hecho de la malignidad de los médicos que ahora quieren que todos los niños nazcan por cesárea. No, pero también el hecho también habla de un inconsciente colectivo. Somos el producto de un inconsciente colectivo. Entonces, si una colectividad, si un país está yéndose hacia allá, tiene un propósito y habría que analizarlo desde otra perspectiva. Entonces, vamos a hablar de la cesárea. Entonces, podemos interpretar que hay personas que después de haber nacido de una cesárea que simboliza
la interrupción de un impulso natural del bebé que tiene que nacer y tiene que completar esa misión, ese gran logro, le es interrumpido. Entonces, ¿cuáles las implicaciones de en la edad adulta para una persona que pudo haber nacido por cesárea? Ojo, esto no es general, o sea, no podemos generalizar y no podemos decir deterministamente, esto es así. No, 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 sería una irresponsabilidad. Pero vamos a ver si las personas que nacieron por cesárea o que tuvieron hijos por cesárea se pueden resonar con lo que les voy a decir. Repito, no es una ley. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Primero, una sensación de que los procesos de mi vida, las cosas que emprendo, no terminan, las dejo inconclusas. La famosa procrastinación. O no puedo arrancar, no puedo iniciar. A ver, ustedes me van diciendo en el chat si se identifican. Otra característica que puede manifestarse, esperar que algo o alguien intervenga para resolver mi situación. Son personas que están siempre esperando que alguien les resuelva el problema, ¿no? A ver quién se identifica con eso. Y hablábamos de iniciar proyectos, personas que les cuesta mucho iniciar proyectos por sí mismos, que tienen que estarlos empujando. Otro, sensación inconsciente de haber sido extraídos antes de estar listos, o sea, que los la aventaron al ruedo de vivir, al ruedo, o sea, algún proyecto, alguna situación, y no se consideran nunca estar listos. Por ejemplo, si mi hijo terminó, o ya lo quiero meter al kinder, al jardín de niños, y él entra en pánico porque no se siente listo para soltar a mamá, o pasar del jardín de niños a la primaria o de la primaria a la secundaria. Uy, yo he visto muchos dramas de esos niños que dicen, no, es que yo no estoy listo. Y ya de adultos, ¿no? No, no estoy listo para esta responsabilidad. Es que me ofrecieron un puesto, pero no, no estoy listo. Esto es muy común. ¿Quién se identifica, eh? Pero también hay un condicionamiento o una programación también hacia lo positivo, ¿eh? También es importante también decirlo. Nos centramos en lo que nos limita porque son lo que es lo que trabajamos en terapia. Pero en esta charla podemos también enfocarnos hacia lo que nos impulsa. Por ejemplo, gente que desarrolla un impulso de demostrarse a sí misma que puede lograr las cosas. Que empecinadamente dice, ahora lo voy a hacer, cueste lo que me cueste, ¿no? Es una forma de compensar inconscientemente esa experiencia inicial de haber interrumpido un proceso. Entonces, también vale la pena que echen un vistazo a características positivas. Déjenme comenzar a leer porque sí, cierto, se me van a acumular los mensajes y luego ya no voy a saber de dónde son. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde me quedé? Dice María, bueno, Isabel dice, yo no sabes, tú no sabes cómo naciste y no hay forma de que le preguntes a alguien cercano. Digo, es un dato que valdría la pena, ¿no? Conocer. Betsaida, Fer, a mi hijo se le enredaron el cordón desde los 6 meses. Ahorita vamos a los cordones enredados. Al nacer, a los 8 meses, nunca sentí dolor por contracciones hasta que aplicaron oxitocina, pero dolor para nada. Vamos a hablar también de las personas que traen el cordón umbilical enredado. Maru, a mi mamá le pusieron anestesia general para que no sufriera ella. Y yo no tuve hijos. Pero naciste por parto natural, Maru, sí, ¿verdad? Solo que tu mami no nació, no sintió nada o fue por cesárea o cómo. Porque ahí está extraño, ¿no? Que se supone que las contracciones avisan y después platicamos si quieres te doy la palabra para que nos aclares, pero está interesante el tema porque si a tu mami la anestesiaron, ¿cómo hizo para que salieras, no? A lo mejor sí fue por cesárea. No lo sé, habría que ver. ¿No fue por cesárea? Está interesante ese caso. Dice Isabel, mis 3 hijos nacieron por parto natural, pero el último hijo de 11 años salió con el cordón enredado en el cuello y creo que algo morado, pues que se estaba asfixiando, claro. Vamos a hablar del cordón enredado. Dice Oscar, en mi caso nací por parto natural, pero
nací bajo de peso y estuve 40 días en una incubadora. Vamos a hablar de los que estuvieron en incubadora. Luego regresé porque casi muero una semana después y salí debido a que me alimentaban demasiado por el temor a que volviera al hospital. Vamos a hablar de los que nacieron, los que estuvieron en incubadora, también es interesante. Carmen, yo tuve dos hijos por cesárea. A ver si te identificas o si puedes identificar en ellos estas características, Carmen. Lorena, yo tuve tres hijos vía cesárea igual, Lorena. Adriana, una cesárea y un parto. A ver si te digo, todas las que tuvieron hijos por cesárea o que nacieron por cesárea, a ver si identifican esas características. Tania, mi bebé nació por cesárea. Ivonne, iPhone, perdón, yo tuve dos por cesárea, muy bien. María Cortés dice, yo nací en el 70, el mismo día del mundial, y mi mamá ya tenía dolores de parto porque se cayó días antes y fui prematura. Y mi papá no le llevaba al hospital y le decía, ahorita, total, se acabó. O sea, estaba esperando a que terminara el partido de fútbol, o cómo no entendí. Y de ahí le dijo que lata, la llevó enojado y dice que llegando al hospital y que salí rápido. Bueno, pues ahí hay un tema, también vamos a ver los que nacieron prematuros, vamos a verlo ahorita. Vamos a seguir leyendo, ¿les parece bien? Vamos a seguir trabajando con las características. Entonces, los que nacieron por cesárea, la invitación es que si reconocen esos temas, pues vayan entrando en esa reflexión, ¿no? Después viene el uso de forceps, que tengo entendido ya no son tan comunes los forceps, porque generaban una deformación en el cráneo del bebé. Ahora también usan una especie de ventosas que, bueno, pues lo mismo, ¿no? Utilizamos una fuerza externa para poder completar la misión del nacimiento. ¿Qué simboliza esta experiencia en la que necesito a alguien externo a mí para completar el primer gran logro? Pues bueno, pues sensación de presión constante en la vida. Siempre me están empujando. O esas personas que nacieron por forceps, siempre se les tiene que estar empujando, alentando, ¿no? Más bien presionando. Pueden ser personas que viven cambios como si fueran forzados, como dolorosos, como que tienen que ser a fuerza, ¿no? La tercera, creencia inconsciente de que solo bajo presión puedo lograr avanzar. Solo bajo presión para las personas con forceps, porque los forzaron. También pueden tener una tendencia a trabajar mejor, fíjense qué interesante, en situaciones límite o de urgencia. O sea, esas personas que les encanta tener la espada contra la pared para sacar lo mejor de ellas mismas. O por el contrario, esa sensación de que la vida les pega fuerte, de que los presiona, de que los empuja, de que los hace sentir presionados en todo momento. Pero en el polo positivo, estas personas pueden desarrollar una gran capacidad para actuar bajo presión. Pueden desarrollar una capacidad para resolver situaciones difíciles de la vida. Fíjense también, es lo que yo les decía, ¿no? También ver el lado positivo, porque hay que integrar. Recuerden que desde la óptica holística no hay nada bueno ni malo, sino hay que integrarlo en un todo para poder comprender el mensaje, el para qué pasaron las cosas. También los que quieran compartirme quién nació con forceps, estaría interesante. Vamos al tercero, nacer de pompas o de nalgas. A ver, también hay quien me escribe, quién nació de pompas o de nalgas. El bebé viene de nalgas y llega en posición inversa al movimiento esperado, porque el movimiento esperado es que nazca de cabeza. Entonces, en ese proceso de gestación, el bebé se va acomodando. Hay técnicas ancestrales para acomodar al bebé, ¿eh? Sin necesidad de una cesárea. Vamos a entender primero lo que simbolizan las nalgas, el lugar que ocupo, mi identidad, dónde me siento yo. Los mamíferos nos reconocemos a través de las pompas. Por eso los gatitos y los perritos lo primero que hacen es olerse el trasero. Nosotros como humanos ya no lo hacemos, gracias, bendito sea Dios, pero todavía hay remanentes de esa información en nuestro inconsciente primitivo en donde relacionamos el trasero, la cadera, las pompas con la identidad.
¿Dónde voy yo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando hay nacimientos así? Bueno, la tendencia puede ser que como contradicen la posición natural, son personas que pueden llegar a tener como desarrollar más bien formas distintas o poco convencionales de hacer cosas, ¿no? Esos que dicen que es que tú siempre vas contra la corriente. Es que eres, en México le decimos, es que eres bien contreras, ¿no? Debería de ser así, ah, no, pero tú eliges irte por acá, ¿no? Personas que pueden desarrollar dificultad para adaptarse a circunstancias o a estructuras muy rígidas, esas almas libres y que tienen un problema de identidad, pero no porque el problema, no porque su rebeldía sea el problema, sino porque esa rebeldía les puede acarrear muchos problemas en su entorno familiar. Recuerden que la familia siempre nos quiere alineados a un molde, pero ese es un recurso de supervivencia también, ¿eh? Entonces siempre crean como un pensamiento divergente, ¿no? Siempre van en contra de las cosas. Desde su expresión creativa, la forma en la que resuelven los conflictos, las rutas que utilizan para hacer sus vidas. Sensación de que el mundo espera algo diferente de lo que ellos son, identidad. Yo no soy así, pero la gente quiere que sea así, ¿no? Pueden desarrollar problemas con la autoridad sin lugar a dudas. Digamos que la visión positiva de esto suele estar asociadas a que son personas tremendamente creativas e innovadoras. Para ser creativo se necesita romper el molde. Para ser exitoso se necesita ir más allá de lo que nos dijeron que es posible. Piensen en todos los avances tecnológicos, científicos, médicos que hoy tenemos. ¿De dónde nacieron? Nacieron de haber cuestionado lo establecido. Si alguien no hubiese dicho, es que saben que existen unos bichitos que se llaman bacterias, no tendríamos hoy antibióticos. Y vean las biografías de las personas que desarrollaron los antibióticos o que establecieron esto de que se tenían que, por ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas no se lavaban las manos a principios del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque decían, es que como yo, que siendo médico, voy a enfermar a las personas, yo soy médico. Entonces había una gran sepsis. Había grandes infecciones en las intervenciones quirúrgicas. Hasta que alguien dijo, no, existen unas bacterias que si no nos lavamos las manos en las intervenciones, podemos infectar al que vamos a intervenir. La gente se burló de esa persona. Y hoy no podemos concebir una intervención quirúrgica. Es más, no podemos concebir que nos pongan un curita si no nos lavamos las manos. ¿Me entienden? ¿Cómo vamos derribando esos paradigmas? Paradigmas rígidos en su momento, pero gracias a esas mentes creativas e innovadoras. ¿Ok? Vayan preguntando lo que quieran que yo voy contestando porque no quiero que se me junten los mensajes. Miren, em, dice Dalia, dice, cuando no lo sabes es porque tú estás viviendo en varias ocasiones la misma vida. Revisa tus vidas pasadas, en tu fecha de nacimiento, Luis es experto en ello, gracias. El mejor para tratarlo en privado. Encuentra tu propósito en tu dimensión y tu misión. Esto es muy cierto, porque al final la ausencia de información no significa que no exista. Y cuando estamos viendo los efectos, es porque existe una causa. ¿Saben cómo sabemos que una estrella tiene cierta cantidad de años, millones de años de existir? No porque tengamos a la estrella ahí delante de nosotros. La luz que recibimos tiene millones de años que se generó, pues justamente por los efectos. ¿Me entienden? Hay una máxima que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, si no saben su fecha de nacimiento, ¿a dónde nos vamos? Pues a los efectos que esto puede traer. No saben su forma en la que nacieron, a sus efectos, quiero decir. Alejandra, yo nací por parto y me dijo mi mamá que primero salieron mis glúteos. Ahí está, Ale, a ver si te resuena, Ale. ¿Verdad que sí? Que primero salieron mis glúteos, mis rodillas tocaban mi pecho. Fíjense, ¿eh? Muy cierto, dice Grace. Eso pasa con mi pequeñín Betsaida. Yo nací por parto normal y soy súper procrastinando. Y me cuesta lograr terminar algo. Bueno, a lo mejor había otras circunstancias o no tiene que ver tu procrastinación con la forma en la que naciste. Recuerda que no es una ley. Estamos hablando de cosas que pueden o no condicionar. Yo nací por parto natural, pero pusieron varias dosis de oxitocina porque no había labor de parto y estaba por pasarse la fecha límite de nacer. Fue un parto seco. O sea que te resistías a nacer. Vamos a hablar también un poquito de eso. Carla Villavicencio, yo nací por cesárea y no identifico esas características. Muy bien, qué bueno. Me da mucho gusto, Carla. David, así por parto natural, pero muy enfermizo siempre. Otras circunstancias, otras razones. Ahorita vamos a hablar un poquito de otras circunstancias que tal vez puedan determinar cosas. Laura, yo nací por cesárea y tuve 3 partos por cesárea y sí, coincide lo que dicen. ¿Lo ven? O sea, no es una ley, habrá quienes sí, habrá quienes no, y no pasa nada, ¿eh? Oscar, en la Peña de Bernal en Querétaro hay una cueva donde se dice que las mujeres iban a dar a luz y lo hacían de pie. ¿Qué diferencia hay en sentido holístico de parir de pie a parir acostada? Y eso cómo trasciende en el bebé. Qué interesante tu pregunta, Oscar. Muchos, especies animales paren de pie. Al parecer hay una mejor circulación. De hecho, también hay una técnica para parir en el agua. En muchos países se para en el agua porque el tránsito, el shock emocional del bebé de pasar de un medio acuoso a otro medio acuoso parece ser que es menos agresivo para el bebé. Pero parir de pie, fíjate que lo voy a investigar porque tengo que ser honesto, no sé muy bien las implicaciones que esto pueda traer. No sé si tenga implicaciones. Yo creo que el shock podría ser más fácil el tránsito porque se puede abrir mejor la pelvis de la mujer y entonces el tránsito puede ser más fácil. Te voy a ser honesto, no lo sé, pero lo voy a investigar. Entonces, por ahí voy a estar publicando algo con esto, fíjate, qué interesante lo que planteas. iPhone dice, mi esposo nació por forceps y te resuena lo que dijimos de los forceps, iPhone. Alejandra, me resuena lo que dices, gracias, Ale. Laura, mi segunda hija venía sentada, es actualmente lo que más ha avanzado y tenido logros hasta hoy. Que bueno, tiene que demostrar su identidad, tiene que mostrarse ella misma quién es. Muy bien. Les digo que no vamos a lo negativo, pero también vamos a lo positivo. Y negativo positivo es muy relativo. Gerardo, mi hijo nació prematuro y venía en el cordón enredado en el cuello, se estaba quedando sin líquido amniótico. Vamos a hablar ahora en este momento de las personas que traen el cordón umbilical enredado. ¿Qué condicionamientos pueden presentar? Repito, no es una ley, cada circunstancia es diferente. Cuando el cordón rodea el cuello, el bebé puede traer, primero para entender esto, el cordón umbilical hace la referencia simbólica a la unión con mamá, ¿ok? Entonces, ya podemos entender que el primer gran condicionamiento está en una relación con mamá que puede ser asfixiante, porque justamente trae el cordón umbilical y el riesgo que corre el bebé es que se asfixie. Al momento de estar empujando para salir, el cordón se empieza a enredar cada vez más fuerte en el cuello y eso genera asfixia. Pero entonces podemos hablar que el primer gran condicionamiento lo podemos encontrar en la relación con mamá. Una relación que puede ser así, asfixiante en un sentido simbólico. Tal vez una madre sobreprotectora o un hijo demasiado apegado a su madre. También puede traer sensación de estar atrapado en situaciones o en relaciones, como que no encuentro la forma de salir de esa relación que ahora me asfixia. Un miedo inconsciente también a perder la libertad, porque ese apego me genera seguridad.
También una relación, una ansiedad, perdón, que tiene que ver con el control. ¿Por qué? Porque yo no controlo esto, porque mamá no controla esto. Entonces podemos llegar a condicionar la psique de nuestro hijo o de nosotros mismos en relación a estar controlando cosas. Sentir que se limitan en sus posibilidades, que no ven recursos donde puede haberlos. Si vivimos en el universo de las infinitas posibilidades, esto es un gran error de la percepción, creer que no las tenemos. Nacer por cordón umbilical pudiese generar esta sensación. Y por supuesto, ser demasiado sensible a situaciones que generen asfixia emocional. Por ejemplo, relaciones demandantes, controladoras, codependientes, ¿no? Eso como que personas que dicen, no, yo no quiero esto, y en la primera sensación de asfixia se van. Entonces pueden generar gran capacidad de resiliencia, ya por el, digamos, en el polo positivo, ya que la persona que logra resolver una situación compleja puede crear, puede crear esa sensación de resiliencia, de adaptabilidad. Si se logra encauzar correctamente. ¿Ok? Así que escríbanme si todas esas personas que tuvieron esta experiencia, ya sea propia o la vieron en sus hijos, se ajustan o no. Repito, puede ser que no, ¿eh? O sea, no pasa nada. Nacimiento prematuro. Un nacimiento prematuro implica, pues, que el niño ya le urge nacer. Es esa sensación para el transgeneracional de cargar con la información de pérdidas de la genealogía. Hay que revisar si mamá tuvo pérdidas o si las mujeres de mi genealogía tuvieron también esas pérdidas, porque al niño le urge nacer. Ahí es peligroso. Vámonos. Necesitamos nacer ya. O bien, fíjense aquí, vamos a adentrarnos un poco, no en las circunstancias específicas del nacimiento, sino en lo que pudo haber vivido la mamá durante la gestación. A lo mejor mamá vivió situaciones de violencia, de desprotección, a lo mejor mamá sintió la necesidad de interrumpir el embarazo, o tuvo problemas para embarazarse, o problemas durante el embarazo de riesgo, y entonces el bebé dice, vámonos, hay que salir de aquí ya no es seguro. Esto puede generar cuando se sale antes de tiempo del útero una sensación de no estar listo, no estar preparado para las cosas, como lo que ya habíamos dicho en algún momento. Un miedo a asumir responsabilidades grandes, un miedo a sentir que somos frágiles, ¿ok? Que algo en nosotros no se terminó de completar. Pueden ser personas que acumulan conocimientos pero no lo ejercen, que les encanta acumular títulos, diplomas, certificados, maestrías, pero que no lo ejercen, porque nunca se sienten preparados y nunca se sienten listos. Personas que se pueden precipitar a iniciar cosas sin estar maduras, proyectos sin haberlos calculado correctamente. Decimos en México que se avientan como el borras, es decir, que no hay una planeación correcta y ya están haciendo las cosas y luego resulta pues que no funcionan, ¿no? Sí, personas que siempre andan con prisas. Allí a las que tienen algún tema con tiroides, les hago la invitación a que revisen eso. En cambio, bueno, en el aspecto positivo y compensatorio, son personas que pueden llegar a madurar muy rápido y asumir responsabilidades desde edades muy tempranas, que pueden desarrollar personalidades de resolución, de pragmatismo, porque necesitan estar listas. En un polo están aquellas que tienen miedo a asumir responsabilidades y en el otro polo están aquellas
que generan, o sea, que maduran muy rápido y que asumen responsabilidades a edades muy tempranas. ¿Qué pasa en el otro polo, nacimientos que se tardan? Que dicen es que se está tardando mucho, no hay dilatación, ¿qué pasa? Pues se aferran a la seguridad, allá afuera es peligroso. Si el nacimiento prematuro simboliza que adentro es peligroso, el nacimiento que tarda, que se aferra, que no hay dilatación, allá afuera es peligroso. Entonces, invariablemente hay que revisar las circunstancias emocionales que rodeaban a mamá cuando nací, cuando se embarazó y a vísperas de mi nacimiento. ¿Se sentía segura, mamá? ¿Se sentía acompañada? ¿Se sentía amada o no? Hay dos síntomas muy característicos que si bien no pueden guardar o no relación en la forma en la que nací, que es la preeclampsia y la depresión postparto. La preeclampsia simboliza el miedo o la resistencia a ser mamá. El inconsciente no quiere ser mamá. Se oye, se va a oír muy fuerte lo que voy a decir, pero una necesidad inconsciente de interrumpir el embarazo, un deseo inconsciente. ¿Por qué? Porque la mujer guarda memorias de sus ancestras, de las mujeres de su clan, en donde la experiencia de ser madre fue muy dolorosa. Mamás que se hicieron cargo solas de sus hijos, que tuvieron muchos hijos, que sufrieron mucho en torno a ser madres. Y la depresión posparto, como todas las depresiones, es el soltar algo, el perder algo, el no transitar un duelo correcto. En el caso de ser mamás, ¿qué perdió una mujer al ser madre? Pues para empezar su niñez, el que ya no me cuidan, ahora soy yo la que tiene que cuidar. Hay muchas mujeres que se resisten a eso y caen en depresión porque han perdido eso. Cada circunstancia es distinta, pero ahí está el simbolismo, lo que nos dice el simbolismo. Entonces, eh, en la preeclampsia siempre se está vigilante. Las personas que cuando la mamá tuvo preeclampsia, pueden ser personas con una hipervigilancia emocional, porque siempre están porque mamá deseaba inconscientemente interrumpir el embarazo, entonces la persona cuando nace con esa sensación de que siempre tiene que estarse cuidando, de que el mundo es un lugar peligroso. No les cuesta mucho relajarse, siempre están así. No hablo de las mujeres que tuvieron preeclampsia, hablo de las personas que nacieron y que su mamá pudo haber experimentado preeclampsia. ¿Ok? ¿Se entendió eso, no? Hay que controlar las variantes porque mamá tuvo este conflicto. Cuando se transforma, cuando se adapta, cuando se gestiona, pueden desarrollar gran capacidad de anticipar y de percibir el entorno. Esto también es muy valioso. Pero si se logra gestionar correctamente. Entonces, las personas que tengan estas características, yo les invito a que revisen si mamá pudo haber experimentado preeclampsia. No en todos los casos se da, pero es una invitación a que volteen hacia allá. Y en el caso de la depresión por posparto, pues las mamás experimentaron depresión posparto, esos bebés pueden experimentar un ambiente distante, de poca energía afectiva, de un vacío existencial y emocional. Están constantemente buscando la aprobación de mamá, el amor de mamá. Tienen mucho miedo a sentirse abandonadas o al abandono. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque traen el condicionamiento de una mamá que no quería ser mamá, porque tenía miedo a asumir una responsabilidad. Pero si se logra compensar y gestionar el conflicto, pueden llegar a desarrollar una gran capacidad emocional, más bien sensibilidad o empatía hacia los demás. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que la charla de hoy proponía que la forma en la que nacimos y las circunstancias que pudieron haber rodeado ese evento pueden condicionar ciertas cosas. Repito, no es ley, cada uno de ustedes tiene que vincularse con ustedes mismas, también debo decírselos.
Si algo he aprendido en todos estos años es que eh, nos encanta el autoengaño y entonces decimos, no, esto no, no es cierto, esto no lo veo. Y no lo hacemos de manera deliberada, sino porque hemos aprendido a justificar, hemos aprendido a explicar, ¿me entienden? Entonces, bueno, pues ahí hay algo que les dejo como una forma de reflexión y si pueden conectar con eso y si ustedes se identifican con estas características, pues les invito a que lo tomen conciencia de ello y lo trabajen en procesos terapéuticos, que siempre, siempre, siempre es lo más recomendable. Ahora, para despedirnos, vamos a ver a las preguntas y respuestas. Dice María Pía, estoy en la semana 36 y ya mi bebé quiere salir, tengo adherencias en mi barriga. Pensé muchas veces no hubiera salido embarazada, tengo apoyo de mi esposo y mi familia y la de él, pero ya ahorita estoy bastante cansada con todo, ya no puedo ni respirar bien. Bueno, para María Pía, cuando dices, a veces pienso que mejor no hubiera salido embarazada, te refieres a, me gustaría que me contestaras ya sea en el chat o si quieres te doy la palabra. Si lo piensas por la sensación hoy ya de fatiga física, o si te has puesto a pensar que esa sensación viene de algo más profundo, ¿no? Entonces, ahorita te doy la palabra. Luis, ¿qué pasa con los partos inducidos? Pasa lo mismo que con los forceps, es decir, se resisten a hacer el bebé, no es cierto, a los partos que se tardan, se resisten, les da miedo a nacer, ya lo habíamos hablado de esto, Normita, y de pronto es un agente externo el que tiene que inducir el parto porque yo no quiero nacer porque allá afuera siento que hay peligro, ¿no? A ver, voy a darle la palabra primero a María Pía y luego le voy a dar la palabra a Maru Licona, que también tenía ya ahí un tema con ella, pero me gustaría abordar a María. María, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor? Sí, buenas noches, Luis Fernando. ¿Cómo estás? Uy, como lo dije, bastante cansada. Supongo. Pero a ver, a mí lo que me interesó y me llamó la atención, y si quieres platicamos un poquito Ujú. de esto, es esta sensación que dices de que mejor no te hubieras embarazado. ¿Lo dices por ese cansancio físico? Quiero que seas brutalmente honesta, no conmigo, contigo. ¿O tú crees que viene de otro lado esta reflexión que arrojas? Claro, justo como te comenté, yo tengo, bueno, tengo 6 operaciones a los intestinos por adherencias. Entonces el doctor en la última operación me dijo, es imposible que salgas embarazada, que engordes porque te va a doler mucho la barriga. Y efectivamente, todo el embarazo está mal del estómago, con los intestinos, fatigada, no todo lo que tiene que ver intestinos, estómago, gases, todo. Entonces en algún momento dije, bueno, ha sido una irresponsabilidad mía también salir embarazada sabiendo lo que dijo el médico. Pero bueno, he intentado seguir con mi embarazo y ya el doctor también me ha dicho, ahorita no pueden hacer porque es prematuro, esperemos al menos a la semana 37 o 38, pero ya se salió el tapón mucoso, ya tengo las contracciones de Braxton que son más, ¿no? Que son las que preparan al útero, ya mi cuello uterino mide menos, o sea, el doctor me ha dicho, ya se acerca el parto, yo calculo una semana, me dice, ¿no? Entonces, Ujú. igual, o sea, prácticamente va a ser un parto prematuro. Ok, mira, pero yo te sugiero que vayas mucho más allá de eso. O sea, lo estás viendo híjole, le hubiera hecho caso al doctor, ¿verdad? Eh, Y me gustaría que hicieras una reflexión más profunda, y si no, y si no ahora, para que te lo lleves a la casa. Si tu médico te dijo por las adherencias que ibas a tener que él no recomendaba que te embarazaras, y tú aún así decidieron que te embarazaras, me gustaría que reflexionaras para qué querías ser mamá. ¿Me entiendes? ¿Para qué querías ser mamá? A lo mejor no es una respuesta que tengas en este momento, Eh, pero sí me gustaría, o sea, te invito más bien, te invito a que lo reflexiones. Si cuentas con el apoyo de tu pareja, si tu familia te apoya y te ama y te protege, entonces dale propósito a tu maternidad. Un propósito que no sea, por ejemplo, el que no te sientas sola o una exigencia de familia, ¿me entiendes? Sino que haya una trascendencia, algo más transpersonal, ¿no? ¿Qué quieres heredarle a ese bebé?
en la conciencia de que es un proyecto temporal, porque ese bebé en algún momento abrirá sus alas y se irá, ¿no? Entonces, en ese contexto, te invito a ti, por supuesto, también a tu pareja, a tu papá del bebé, a que reflexionen el propósito de su embarazo. Y te aseguro que eso te va a ayudar mucho, ¿ok? ¿Todavía andas por aquí? Creo que saliste. Creo que se fue, Sí, no, ¿verdad? sí, estoy Ah, aquí, no. estoy aquí. Ah, perdón, no te Sí, vi. y justo lo primero que se me ocurrió cuando hiciste la pregunta, o sea, lo primero que se me vino a mi mente, Ujú. es siempre en mi cabeza toda mi infancia que ha sido bastante difícil, complicada, porque tuve una mamá violenta y un papá ausente. O sea, estaba en casa con dinero, parecía un mueble, pero no hablaba, no abrazaba ni nada. Entonces yo en mi mente siempre dije, el día que yo tenga un hijo no voy a ser así, yo no voy a ser así, yo no voy a ser así. Entonces he estado con eso todo el tiempo, estudié psicología y me Eh, gusta el tema de los niños y todo lo que tiene que ver con formación, con crianza, con todo eso. Y ahorita ok, que me has hecho esa pregunta, digo, no, es que yo creo que el propósito es no repetir este patrón y aún todavía tengo un poco de miedo de perder los papeles y ay, claro, zamaquear a mi hijo como mi mamá me zamaqueaba a mí, ¿no? Entonces, a veces eso claro, también es como algo, y lo digo y se me entrecorta la voz porque, no sé, así siento. claro. Ahí hay una herida, ¿eh? Ahí hay una herida y revísala porque tienes que sanar esa herida con papá. Y luego, y tú lo sabes ya en psicología, también la proyección la vemos, ¿no? De pronto queremos darle a nuestros hijos lo que nuestros papás no nos dieron, sin darnos cuenta que nuestros hijos no somos nosotros. Y ahí puede generar un conflicto, ¿entiendes? O sea, tus hijos van a ser otras personas, con otras necesidades emocionales. Entonces, nada más, ahí para todos, la atención está en el hecho de no proyectar mis carencias en mis hijos, porque a veces lo que necesitan mis hijos no es lo que me hizo falta a mí, ¿no? ¿Me comprendes? Entonces, bueno, es una simple observación, recomendación. Y enhorabuena, felicidades, ya estás de salida, ya cada vez falta menos, ¿verdad? Y todo va a salir muy bien, estamos seguros de eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, déjenme contestar antes de darle la voz a Maru, porque tiene razón aquí mi amiga Marlene me recordó sobre la incubadora. Dice, yo nací a los 8 meses por cesárea porque hubo una pérdida antes de mí y el equipo médico no quería correr riesgos. Bueno, ya que hay una pérdida antes que tú, ya habla de un condicionamiento en relación al estudio transgeneracional. Se le llama hijo de sustitución a las personas que nacen después de una pérdida, ¿no? Pero si es inmediata, o sea, si tu mami se embarazó, perdió a su bebé y luego se embarazó de ti, entonces digamos que tú llevas un arquetipo, una figura que se llama hijo de sustitución, que tiene unas implicaciones específicas. Pero hablando específicamente de la incubadora, lo que puede condicionar, que pudiera condicionar, es una sensación temprana de separación o aislamiento. O sea, sentir que me separaron, aunque lo hayan hecho con las mejores intenciones, ¿verdad? De mi mamá. Eso ocurre también cuando la mamá, por ejemplo, al nacer el bebé, inmediatamente lo deja al cuidado de alguien más, ¿no? Podemos generar apegos tóxicos en nuestras relaciones, porque tengo una sensación de que se me separaron y me aislaron. Entonces también me puede activar una herida que se llama la herida de la exclusión, sentirme excluido del entorno familiar, ¿no? Entonces, Marlene, tú dime si te resuena o no, porque te repito, pues puede ser que no resuene. Ahora sí, mi querida Maru, cuéntanos, abre tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues cuen- contaba mi mamá que cuando yo nací, mi mamá tenía 20 años. Y cuando yo Ujú, nací, en el primer ay, me imagino que de una contracción, le pusieron ujú, anestesia general y cuando despertó, pues yo ya estaba a su lado. O ujú, sea, no fue cesárea, yo no sé si fue parto normal, cesárea no fue. ujú, ¿Qué pasó? Pues quién sabe. Y como el ginecólogo era pues su tío, pues cómo iba a sufrir la niña, ¿no? ujú. Entonces, digo, y sí soy su hija porque sí me parezco mucho a ella, no me cambiaron, pero así fue, o sea, mi mamá tampoco supo qué fue lo que pasó. Pues mira,
las implicaciones del nacimiento van para el bebé y para la madre. La experiencia Ujú. de la maternidad en todo su contexto simbólico. Entonces, tu mamá inconscientemente, o sea, es que esto no es una decisión consciente, pero no quería sufrir. Entonces, puede marcar una tendencia a eso, a como deslindarse un poquito de lo que implica ser mamá. Entonces, tú tendrías que revisar, digo, yo lo conozco, ¿no? Eso te digo esto. ¿Cómo fue la relación con tu mamá? Y sobre todo, ya hablando de tu estudio transgeneracional, las mamás de tu clan, ¿cómo vivieron su experiencia de ser madres? Repito, pues tal vez fue muy dolorosa y tu mamá inconscientemente quería evitarse el dolor de ser madre, en un sentido simbólico y en el caso de tu mami, en un sentido literal. Sí, además ¿Ves? digo, mi abuelita pues tuvo 4 hijos, todos por cesárea, y yo no sé si eso también, pues mi mamá lo tomó en cuenta, como yo tomé en cuenta lo que pasó mi mamá para no tener la decisión de no O sea, tener claro, hijos. claro, pero es una decisión Entonces, inconsciente, ¿eh? O sea, eso de tomarlo en cuenta es así entrecomillado porque no lo decidimos de una forma consciente. sí, no, pero además, como ahorita que estabas diciendo, yo tengo muchos problemas con el control hacia la gente y hacia las cosas, ¿no? Entonces mi Ujú, mamá no decidió el que casarse con mi papá, sino otras personas decidieron por ella. No decidió el hospital, sino de otras personas decidieron por ella. Vaya, siempre otras personas decidieron por ella. Entonces, yo soy claro. muy controladora, porque Ujú, pues, digo, no quiero perder el control que mi mamá hasta cierto ujú. punto perdió, porque fue lo que yo recibí desde el embarazo. Claro, claro, y eso hace sentido, ¿no? Tu mamá le aislaron del dolor en una buena intención, pero le hicieron tomar una decisión que no fue precisamente tal vez de ella, y entonces siempre tomaron decisiones por ella, y tú hoy lo manifiestas en la otra polaridad, en el control, en la rebeldía, el de a mí no me vas a decir cómo hacer las cosas, yo las hago, ¿cierto? Sí, y el pleito con la autoridad, digo, también tengo muchos pleitos con la Exacto. autoridad, aunque soy abogada, pues con más razón, digo, Pues me gusta por eso pelear eres con la abogada. autoridad, y me gusta Claro, pelear con la claro. autoridad. Claro. Oye, pues hace mucho sentido. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias. Muy bien, compañeras. Vamos a leer ya los últimos mensajes. Dice Jos ahorita que comenta sobre el propósito de ser madre, el para qué. Yo, por ejemplo, decidí no tener hijos porque precisamente no encontré un para qué de tenerlos. Entre otros factores, pues es muy válido, ¿no? Claro. Si el propósito es algo que deberíamos considerarlo para tomar esa decisión, pero por lo regular lo hacemos como un acto evolutivo, como un acto consecuencia de la vida, es que pues para qué entonces lo nacemos, ¿no? Si para reproducirlos, para que me caso. De hecho, muchos médicos les dicen a sus pacientes, muchos ginecólogos, oye, pues si no vas a ser mamá, quítatelo porque te va a causar problemas, como si la única, el único, ¿cómo se dice? Propósito de una mujer es ser madre, ¿no? Y entonces ahí es algo que puede traer ciertas consecuencias. Muchas gracias, Jos. Marlene, ahorita te doy la palabra, Normita. Marlene, me hace sentido, Fer, gracias. De hecho, trabajando mis heridas de la infancia, me di cuenta que tengo la herida de abandono desde ese momento. Así es. Dice Vivo Y12, Y21D, dice Fermi, una pregunta, ¿podrías decirme por favor qué sucede cuando no hubo primer contacto con el bebé? Fue un parto demasiado complicado y la madre fallece en el momento de dar a luz. Es pues el abandono, desprotección, aislamiento, sentir que no pertenezco. En fin, puede haber muchas, pero tiene que ver mucho con esto que acabamos de decir, por supuesto. Es como, digo, que haya fallecido la mamá es algo involuntario, pero ahí está. Alejandra, yo tuve mis dos primeras hijas en un periodo intergenésico corto entre una y otra. La primera decidí yo que fuera cesárea y la segunda no tuve opción. Sin embargo, yo creo que aunque no hubiera sido que me embarazara tan pronto, yo optaría por cesárea. Luego, por elección, tuve mis otros dos hijos varones, igualmente por cesárea, claro. Y valía la pena ahí, pues, ¿por qué decidiste que fuera cesárea? ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era la opción que tenías, no? Y qué vinculación puede ser con lo que platicamos hoy.
María, me hace sentido a lo que comenté de no querer ser como mi mamá, inclusive cuando ella me tuvo, a mí se pasó 9 meses. Y ahora yo con mi hijo todo lo contrario, posiblemente prematuro, inconscientemente quiero ser lo opuesto a ella. Es correcto. Entonces hay que reconciliarnos con eso, María Pía. Es decir, no tienes por qué estar en esa contraposición de mamá. Hay que entender por qué viviste lo que viviste y qué enseñanza tiene hoy, porque si no estamos proyectando en nuestros hijos nuestros vacíos. Norma, abre tu micrófono, por favor, y ya nos estamos retirando, compañeras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya Buenas sé que ya noches, me Norma. contestaste la pregunta, pero me quedó la duda porque en este caso, Dígame. por ejemplo, fue inducido el parto, pero porque lo adelantaron. O sea, no fue en el tiempo ya del nacimiento del bebé, sino que por cuestiones de que yo tenía diabetes gestional, entonces me lo adelantaron. Dijeron que porque el bebé estaba creciendo demasiado, que la cabeza le estaba creciendo demasiado y no querían que eso pasara, entonces me programaron el parto 2 semanas antes. Y fue parto natural, Fue parto natural, sí, pero pero inducido, prematuro. Y no inducido. prematuro. Bueno, y prematuro sí, porque pues se supone que fue 10 días antes. Ok. Bueno, primero hay que tomar en cuenta lo que dijiste de la diabetes gestacional. La diabetes Mm, al final, en términos generales, es una falta de dulzura. Para tu inconsciente ser madre no era un acto de amor. Ahí hay algo que tienes que reconocer no que no ames a tu hijo, sino claro. que el acto de embarazarte y todas las circunstancias, tu inconsciente las reconoce como, en vez de ser, como todas las mujeres que me dicen, es que el día que me embaracé fue el día más feliz de mi vida, pues para tu inconsciente, ¿no? Y esa es la diabetes gestacional, ¿no? La Sí. falta de Ujú. dulzura, ¿no? De cariño, de amor tiene que ver con las circunstancias de tu embarazo. Y bueno, ya hablamos un poco del prematuro, ahí adentro es peligroso, hay que salir. Mira, hay que entender que desde el pensamiento holístico, las decisiones, que el médico decida, las circunstancias no son aleatorias. Todo obedece a una causa mucho más grande. Entonces, que haya pasado esto y que tus médicos hayan decidido lo que decidieron no obedece a un accidente, obedece a una circunstancia mucho más trascendental que habría que analizar y reconocer para conocer el contexto del todo. Eso es lo que te Ok. comento, Norma, pero los simbolismos ahí están. Entonces, haz Muy clic, bien. ¿no? Ujú. Bueno, gracias Gracias. Norma. Y gracias a todas por haberse conectado y por haberse esperado hasta esta hora. Muchísimas gracias por habernos conectado. Les recuerdo y les hago la invitación que el próximo sábado, o sea, pasado mañana, tenemos el taller de interpretación de los sueños. Por quien esté interesado en el tema, lo vamos a hacer este próximo sábado a las 10 de la mañana. Tenemos lugares, así que por favor, eh, díganme, a ver, me están reclamando. María, bueno, Isabel me dice, a ver, Isabel, que tu pregunta la ignoré, perdóname si fue así, discúlpame. ¿Cuál fue tu pregunta, Luis? ¿Qué pasa cuando no recibe el bebé el calor de mamá? O sea, te lo ponen lujo luego en tu pecho de mamá y a la hora de mamá y también si no se recibe la leche materna. O sea, nace el bebé y no entra en contacto inmediatamente con mamá, ¿a eso te refieres? Es lo mismo, es el mismo contexto de ponerlo en una incubadora cuando nace, es el mismo contexto de que mamá falleció. Para el inconsciente no hay diferencia si mamá falleció o si me pusieron en una incubadora o si cuando nací mi mamá me dejó con una guardería porque tenía que ir a trabajar. Hay una sensación de falta de vínculo de desprotección o puede haberla, ¿me entiendes? El alimento emocional es el representado por la leche materna, la protección representado por esa leche materna con anticuerpos. Entonces, conflictivas que tienen que ver con relación a la desprotección y el abandono. Y no precisamente porque mi mamá me había abandonado, sino porque falleció o porque se fue, o porque me dejó en una guardería o a cuidado de alguien mientras ella trabajaba, ¿no? Dice, una pregunta, Fer, ¿qué sucede con embarazos de alto riesgo y o con malformaciones o síndrome de Down? ¿Qué sucede? Pues la pregunta está mal planteada, porque más bien, ¿cuál es el mensaje? ¿No? El alto riesgo hace referencia a memorias de pérdidas en la genealogía. Es decir, hay que revisar las historias de la madre
de la mamá de la mujer que está embarazada, de la abuela, de las mujeres de tu clan, cómo vivieron su maternidad, porque el embarazo de alto riesgo hace referencia a una resistencia a ser mamá. No te preocupes, no la formulaste mal porque estés mal, sino porque de pronto no tenemos las palabras correctas. Pero no es un error. Más bien en el contexto de la biodescodificación estaba mal hecha. Y el síndrome de Down y las malformaciones también cada una tiene un propósito. Son producto también de la información transgeneracional. O sea, hay que hacer el estudio transgeneracional que ocupa para determinar cuál es el propósito de que una persona nazca con alguna formación o con algún síndrome como el síndrome de Down. El síndrome de Down hace referencia a niños que son puro amor, es decir, habla de historias familiares en donde faltó el amor familiar, la unión familiar, y la persona con síndrome de Down viene a enseñarnos el amor más puro que existe, que es el de un niño con síndrome de Down. ¿De acuerdo? Bueno, es en términos generales. Buenas noches, nos encontramos la próxima vez y la invitación al taller de interpretación de sueños está abierta. Cuídense mucho, nos vemos la próxima vez. Gracias y como siempre digo, sigamos aprendiendo. Buenas noches.